Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Bien, la clave aquí, estimado oyente, en este pasaje es la hierba, los vegetales y los árboles reproductores según su género. Nunca se ha podido refutar esto. Los hombres han estado plantando granos de trigo por milenios, y aún han de continuar haciéndolo, puesto que al plantar el grano de trigo, éste produce un tallo que crece de él. Son plantas portadoras de semillas de su propia especie. Cada una posee su pequeño código intrínseco, el cual puede producir una planta de su misma especie. Esto es fascinante, ¿no es cierto? Comenzamos a vislumbrar algo del genio inventivo de Dios, produciendo semillas que a su vez se reproduzcan según su género. Pero para esto es necesario que dichas semillas se propaguen a sí mismas hacia otras áreas. Algo que siempre me ha fascinado es ver las variadas formas en que Dios ha diseñado las semillas para que se propaguen ellas a sí mismas. Hay unas semillitas pequeñas que crecen en las piñas de los pinos, que si cayesen justo debajo de este árbol, probablemente no sobrevivirían mucho tiempo, puesto que el pino madre absorbe demasiados nutrientes del suelo, no dejando espacio para que ésta crezca, como así tampoco habría la suficiente luz. Por lo tanto, estas semillas necesitan desprenderse a cierta distancia de su madre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Él diseñó una pequeña ala que está situada sobre la semilla. Y cuando la piña se seca, ésta se empieza a abrir y las semillas caen libremente. Pero, con la ayuda de esa ala, comienzan a rotar como lo harían las aspas de un helicóptero, llevándola lo suficientemente lejos del pino. De manera que, cuando aterriza, esta semilla ha encontrado un lugar apropiado para crecer como un nuevo pino. Un maravilloso accidente, ¿verdad? Me pregunto, ¿cuánto tiempo habrá pasado hasta que el pino decidió, bueno, tengo que echar mis semillas lejos, y para esto debo desarrollar un ala sobre cada semilla? Hay otras semillas que cuando las vainas se secan, explotan, lo cual hace que las semillas salgan despedidas por el aire. Son la clase de semillas conocidas como explosivas. Luego tenemos otras que ponen un garfio en un extremo de las mismas. Y cuando usted o algún animal caminan, esa pequeña semilla se adhiere a sus pantalones para dar un paseo gratis. O se enganchan en sus medias, de manera que usted sienta una irritación en el tobillo, produciendo ello que usted se incline para sacársela y así arroja la semilla al suelo. ¿Ve? Usted está ayudando a esa semilla a propagarse. Existen otras semillas, por su parte, que desarrollan una especie de pegamento de secado rápido. Al momento que entra en contacto con usted, ella se adhiere. Pero cuando el pegamento se seca, la semilla cae, permitiendo así su propagación. Otras semillas, curiosamente, se cubren a sí mismas con un almíbar delicioso y un poco de pulpa sustanciosa, de manera que un oso come de esta fresa y más tarde propaga la semilla a otra zona. Las maneras en que las semillas están diseñadas para propagarse a sí mismas son fascinantes de verdad. Hay una clase de semillas que construyen un paracaídas. Simplemente extienden el paracaídas por encima de ellas y esperan a que un viento venga. Este viento llega, levanta la semilla
Así que usted la puede ver flotando por el aire. Está en dirección a alguna zona en donde ella se propague a sí misma, allí donde el viento le arroje. Luego se plantará y comenzará a crecer. La semilla de coco. La semilla de coco es una semilla también fascinante. Realmente ha conquistado el Pacífico Sur. Ha puesto por encima una cáscara resistente al agua, de modo que cuando los huracanes soplasen, el coco caiga al suelo o bien en el agua, y así es transportado sin inconvenientes debido a esa caparazón a prueba de agua. Pudiera pasar que fuese llevado a través del océano y llegase así surfeando a alguna playa, posibilitando esta surfeada dejarle cubierto de arena, y así tendría la suficiente agua como para sustentar a sus raíces hasta que éstas logren llegar lo suficientemente profundo como para obtener su propia fuente de agua. Desde luego, el pequeño cocotero crecerá y comenzará a propagarse por las islas del Pacífico Sur. Semillas portadoras de fruto, de vegetales y de hierbas de su propio género. Qué testimonio del genio creativo de Dios en su creación, tal como la Biblia lo dice. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Ahora, si mira a su alrededor, Dios le hablará del pasto, los vegetales, las flores, árboles, toda su creación. Cuando usted estudia y ve la sabiduría con que Dios ha diseñado las hojas para obtener y transformar los rayos del sol en energía, el proceso de fotosíntesis, por medio del cual el sol se transforma en energía que alimenta al árbol, verá cuán asombrosos son sus caminos. Verá cuán maravillosa es la creatividad de Dios, cuando vea las distintas formas de vida. Seguimos leyendo y nos dice Génesis: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, de señales para las estaciones, para días y años. La palabra que se traduce aquí por lumbrera es la palabra hebrea maor. Note que la palabra luz en hebreo es la palabra or. Ahora, la palabra maor implica portador de luz. Por tanto, podríamos leer: hayan portadores de luz en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Por lo tanto, nuestro tiempo es calculado por el sol y la luna. Y en general se piensa que originalmente la rotación alrededor del sol fuera de un año de 360 días. Esto era lo que el calendario babilónico indicaba, y hay mucha evidencia de esto en los calendarios mayas, incaicos, chinos, los cuales se basaban en un calendario de 360 días. De algún modo, la órbita de la Tierra cambió alrededor del Sol, y ahora es de 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos y 98 centésimas de segundos. Ahora, ¿qué produjo tal cambio? No estamos seguros, por cierto. Emanuel Velikovsky, en su libro Mundos en colisión, deja entrever la teoría de que fue la introducción de Venus como planeta de nuestro sistema solar lo que causó el cambio de órbita de la Tierra alrededor del Sol. Yo no lo sé, es muy posible, pues él presenta argumentos muy interesantes. Con todo, nuestro año se mide por el tiempo que le toma a la Tierra rotar alrededor del Sol. Los meses fueron originalmente meses lunares.
haciendo referencia al tiempo que le lleva a la Luna ir a través de su órbita alrededor de la Tierra. O sea que están puestos como señales para las estaciones, para días y años. Esto también se vuelve muy interesante, ¿verdad, estimado oyente? Ahora bien, si este es un proceso de recreación, entonces estaría implicando que en el cuarto día Dios no creó el sol y la luna, sino que les permitió estar en su posición actual con respecto a la tierra y su relación con ella, removiendo la capa de niebla que estaba en la tierra para que así finalmente usted pueda ver el sol y pueda ver la luna. Tenemos tardes y mañanas en las cuales no podemos ver el sol. Días nublados a veces desde la mañana hasta la noche. Pero con todo, puedo saber que aún es de día. ¿Por qué? Porque hay luz, a pesar de que no veo la lumbrera. Del mismo modo, sé que es de noche porque está oscuro, no importando si hay una nube que cubra la luna. Esta nube de niebla pudo haber sido quitada el cuarto día, de manera que las lumbreras se hicieran visibles. Es difícil explicar cómo fue posible que hubiesen habido tardes y mañanas sin la rotación de la Tierra sobre su eje y sin el Sol en su posición desde el versículo 1, y siendo creado recién hacia el día cuarto. ¿Cómo fue que se dieron las tardes y mañanas de los 3 primeros días? Eso es lo que nos preguntamos. Así que en esto se lo podría dar por cierto a la teoría de la brecha, que dice que los cielos y la tierra fueron creados en el versículo 1. Esto es un raconto de la recreación con la niebla removida, el sol y la luna haciéndose visibles y siendo utilizadas para señalar los años, los meses como indicadores del tiempo. La lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Como sabemos, la luna no posee luz propia. No obstante, no está en conflicto con las Escrituras. Simplemente se le llama portador de luz. Un espejo puede ser, en cierto sentido, un portador de luz, tal como lo es la luna. Encajaría bien con la palabra hebrea maor. No necesariamente tiene que significar una fuente de luz. Seguimos leyendo y nos dice en Génesis: hizo también las estrellas. Dios las puso en la bóveda del cielo para alumbrar sobre la tierra, para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del cuarto día. Entonces dijo Dios: produzcan las aguas innumerables seres vivientes, y haya aves que vuelen sobre la tierra en la bóveda del cielo. Y creó Dios los grandes animales acuáticos, todos los seres vivientes que se desplazan y que las aguas produjeron según su especie, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que esto era bueno, y los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos. Llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana del quinto día. Al adentrarnos en la creación de la vida animal, en el día quinto, miremos primeramente las formas de vida en las aguas. Produzcan las aguas innumerables seres vivientes. Al verter formas de vida en las aguas, vemos de nuevo el diseño y la variedad. Me gusta mucho practicar buceo con snorkel. Me gusta ver la tremenda variedad de peces y formas de vida. Pero hay una enorme cantidad de estas que no puedo ver. Las aguas están repletas de formas de vida. Con frecuencia me pregunto, ¿por qué Dios hizo peces tan extraños y otros de colores tan bellos? Bien, me anima el hecho de que Dios no tenga que estar limitado a un diseño en particular. A Dios seguramente le gusta la variedad. Él hace cada copo de nieve diferente. Cada uno de ellos guarda un diseño perfectamente geométrico. Con todo, no hay dos de ellos iguales, entre los miles de millones que caen cada año. Dios
se complace con la variedad, no hace dos iguales. Es tan bello verlos bajo la mirada de un microscopio y poder así apreciar sus diseños y patrones geométricos. De igual manera, de entre los millones de personas, existen algunos que se parecen entre sí, y aún así, cuando tratas con gemelos, luego de un tiempo de estar con ellos puedes identificar quién es quién, puesto que existen diferencias entre cada persona. Disfruto al ver esos pequeños insectos alocados sin tener que saber qué son o hacia dónde se dirigen. Es más, me pregunto si ellos saben hacia dónde se dirigen. Con todo, ellos saben volar. Lo hacen en patrones erráticos y en ocasiones hasta pueden ser molestos. De vez en cuando aterriza. Lo hacen a menudo cuando estoy leyendo la Biblia. Y yo simplemente los miro, los estudio, y al momento que pienso, maravillosa pequeña criatura, puedes volar. Tienes algo que yo no tengo. Estás tan bien construida que puedes volar en cualquier momento desde esta página. Y podemos referirnos a la gran variedad de moscas. Sí, sé que usted las detesta, pero ¡qué diseños tan fabulosos! ¿Sabía que ellas pueden volar hacia atrás? Tienen la habilidad de cubrirse con sus alas y volar en dirección hacia atrás. Cuando usted las ve, se puede dar cuenta que ellas pueden salir en distintas direcciones y luego pueden aterrizar en el techo. Y yo siempre me pregunto, ¿qué tan cerca del techo llegan antes de ponerse en posición inversa para aterrizar con sus patas sobre éste? Cuán infinita es la sabiduría de Dios, cuán grande es su creatividad en todas estas formas de vida que vemos. Tenemos pues las formas básicas de vida, las de los vegetales creados en el día tercero. Ahora, en el día quinto tenemos formas más complejas. Las plantas necesariamente se arraigan. Cada una de las raíces es un laboratorio químico, el cual es capaz de extraer del suelo los nutrientes que necesita cada planta en particular. Están capacitadas para diferenciar entre elementos químicos. Conoce los que necesita la planta, que está sobre la superficie, buscando la humedad. Es maravilloso, es simplemente maravilloso. Pero nos extendemos ahora a formas más complejas aún, formas de vida que no están arraigadas, sino que son más independientes. No están aferradas al suelo, son móviles. Todo el ciclo creado por Dios es realmente maravilloso. El mar repleto de vida, luego los aires y sus muchas variedades de aves que Dios ha creado, junto con las habilidades que éstas tienen. Siempre me ha fascinado ese pequeño pájaro hawaiano que entra en la cadena Elísea para buscar compañerismo. Durante el verano despegan de Hawái y vuelan hacia Alaska para habitar juntos. Allí construyen sus nidos, dejan sus huevos, los protegen y protegen luego a los polluelos más jóvenes. Luego llega el invierno y por supuesto no quieren pasar el invierno en Alaska. ¿Y quién los puede culpar por eso, verdad? Por tanto, despegan desde miles de kilómetros sin ningún tipo de equipaje, sin aprovisionar combustible en los tanques, sin compases de navegación, y entonces salen y van directamente hacia Hawái. Muchas veces se topan con tormentas fuertes, a veces con vientos de más de 300 kilómetros por hora, a los que por supuesto le presentan batalla, hasta que encuentran el camino para salir. Usted me podrá decir que saben reconocer el camino porque ya lo volaron con anterioridad. Pues, ¿cómo lo saben? Algunos piensan que tienen una especie de dispositivo que se ajusta al campo magnético de la Tierra. Yo no lo sé. Pero, en realidad, ellas no van siguiendo siempre el mismo camino. Y ese argumento es muy debilitado, puesto que los padres deciden dejar a sus hijos para irse a Hawái, sin que sus hijos puedan volar tan lejos. Así que los padres se van y dejan sus hijos allí en Alaska. Pero esto parece no preocuparles, puesto que un par de semanas después
Los pequeños despegarán e irán directo a Hawái. Nunca habían estado allí antes. De todos modos, Dios ha puesto en este pequeño pájaro una especie de instinto. Y eso es un cerebro de pájaro, no un tipo de computadora. Hábleme después de microsistemas si quiere. Oh, cuánta sabiduría, la sabiduría de Dios. Cuán terrible es ver todo el diseño de la naturaleza testimoniando acerca de la sabiduría del Dios al cual sirvo. Soy tan dichoso de servirle a Él. Estoy realmente feliz de conocerle. ¡Qué glorioso Dios! Tan sabio en crear todas esas formas de vida. Seguimos la lectura y nos dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad, multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.